Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. There is an invisible war, a spiritual war raging all around us. Satan and his demons fight against us, our church, our families, our ministries. While our ultimate victory is secure in Jesus Christ, spiritual warfare is real. And just like a SWAT team puts on special gear, special armor for high-risk situations, Ephesians 6 tells us to put on our own SWAT gear, the full armor of God, the belt of truth, breastplate of righteousness, boots of readiness, shield of faith, helmet of salvation. Welcome to SWAT, Spiritual Warfare and Tactics. Efesios 6, que estamos llamados a ser fuertes y fortalecernos en la fortaleza de Dios. Y eso lo hacemos poniéndonos la armadura de Dios. Para que podamos estar en contra de los esquemas de Satanás. Si estuvieron acá la semana pasada, pueden reconocer que Satanás y las fuerzas del mal son muy fuertes. Él es un ángel caído que se rebeló contra Dios, y no solo eso, lideró a un tercio de los ángeles, de los seres espirituales que Dios creó, los llevó a rebelarse en contra de Dios. Eso es que un ejército de fuerzas demónicas están ejecutando sus órdenes en el mundo. Y la realidad es que vienen detrás de nosotros, vienen por la iglesia, vienen por los cristianos. Así que debemos aprender a ponernos toda esa armadura de Dios y estar firmes en contra de los esquemas del infierno y de Satanás. Para algunos cristianos esto es paralizante. Entender estas fuerzas sobrenaturales están paralizados. Y eso es porque Efesios 6 es tan importante, porque nos recuerda del Antiguo Testamento que Satanás tiene un ejército, el ejército de Dios es mayor, es más fuerte. Y sabemos que el ejército de Dios gana al final. Pero tenemos que aprender a ponernos ese cinturón de verdad para que podamos entender esas mentiras de Satanás. Y tenemos que reconocer que Satanás es muy bueno en mentiras. Y para poder identificar, tenemos que aprender a mantenernos en la verdad objetiva de Dios. La verdad es objetiva y viene de afuera y viene y está en este libro, que es la palabra de Dios. ¿Sabes lo que he aprendido? Es que si tú tienes tu doctrina firme y bien basada en la Biblia, Satanás te va a estar mencionando mentiras en tu oído para que tú puedas cuestionar tu fundación, las promesas de Dios, y te empiezas a preguntar si eso es así, ¿por qué todas las cosas están pasando mal? Tenemos que aprender a basarnos en la verdad de las promesas de Dios. ¿Pueden orar conmigo? Dios, reconocemos que tú eres Dios y nosotros no. Reconocemos que tú eres sabio y nosotros no. Reconocemos que vivimos en una cultura que le quita valor al concepto de verdad. Muéstranos cómo los cristianos tenemos que ponernos este cinturón de verdad en el día de hoy. Abre este libro, abre esta palabra para que podamos entender la esencia de la verdad, pero ponernos ese cinturón de verdad. Ayúdanos a poder luchar contra los esquemas del demonio. Ayúdanos a ser personas que entendemos la verdad, amamos la verdad y hablamos la verdad.
Te pedimos por el poder del Espíritu Santo que tú seas nuestro maestro hoy. Yo he estudiado, me he preparado, pero últimamente tú eres el que tienes que abrir nuestros corazones y tú eres el que nos va a enseñar, y que esto no sea un sermón, sino una lectura informativa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles la bienvenida de regreso a nuestra nueva serie, SWAT. Sabemos que en inglés SWAT significa tácticas de guerra espiritual. Estamos en Efesios 6 y este es el discurso más significativo de guerra espiritual en toda la Biblia. Este texto es acerca de mantenernos firmes en contra de los esquemas del infierno. 4 veces nos repite que debemos de mantenernos firmes en contra de estos esquemas. ¿Cómo hacemos eso? Poniéndonos la armadura de Dios. Si se acuerda, la semana pasada Pablo estaba escribiéndole esta carta a la iglesia en Éfeso. Él estaba en Roma, en una cárcel, y estaba encadenado con otro soldado romano, y ese soldado romano estaba con una armadura similar a esta, la que tengo acá. Así que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta carta, pero también tiene en su mente esta imagen del soldado que está sentado al lado de él. Y ve esto y dice, wow, esto es fuerte, esto está muy bien. Esto puedo traer imágenes de cómo hay esta similitud en lo que quiero decir entre la armadura, el peto, el cinturón, y cómo eso en la cultura era relevante. Si ibas a Éfeso, ibas a ver romanos vestidos así bien comúnmente. Entonces, ¿cómo entendemos esto en nuestro contexto hoy día? Y Pablo le estaba escribiendo a eso, pero ¿cómo Pablo le escribiría a la iglesia hoy día? Y tal vez ¿cómo lo haría? Tal vez lo hubiese hecho con la indumentaria de los policías de SWAT. Y entonces traer esa imagen espiritual a nuestros tiempos para que pudiésemos entender. Así que en esta serie estamos llevando un entendimiento de qué quiere decir ponernos la armadura de Dios en esta guerra espiritual. Estuve muy sorprendido la semana pasada. Muchos de ustedes me pararon y me dijeron cuán excitados estaban en poder adentrarnos en este estudio y leer y entender Efesios número 6. Y que querían entender más acerca de la naturaleza de la guerra espiritual y cómo entendemos esto de la armadura de Dios. Número 1. Si no estás familiarizado con el podcast de la iglesia de Crosspoint, lo que ellos hacen es esencialmente toman el servicio de las 9 de la mañana y entonces están reflexionando en lo que discutimos acá en la enseñanza del domingo de la mañana y la traen a la realidad del lunes en la mañana. Sabes que puedes obtener el podcast en cualquier manera de las que tú utilices para escuchar tus podcasts o recibir un texto de la iglesia que te lleva directamente a la aplicación que se utiliza. O si no, en la tarjeta de conexión también puedes mostrar interés para conectarte con el podcast. Vamos a hacer un episodio al fin de junio en el que vamos a estar haciendo preguntas y respuestas. Y puedes utilizar también las tarjetas de conexión para hacer esas preguntas con respecto a la serie. Y estoy mirando hacia adelante para estos momentos. Si no tienes una Biblia, ahora nos vamos a adentrar en el texto. Puedes utilizar las Biblias en los asientos enfrente de ustedes, en la página 979. Estamos en Efesios 6, el 14, en la primera mitad del verso 14, el A. Así que les recuerdo que este libro no es solo un libro. Esta es la palabra inspirada de Dios. Las mismas palabras de Dios han sido pasadas de generación en generación y preservadas en este libro, en una cultura que ha relativizado todo, especialmente el concepto de la verdad. La Biblia sobresale como la verdad absoluta, el campeón de verdad absoluta en todo el mundo. Y ten cuidado, porque a medida que te adentras en este libro, verás que es dinamita espiritual y tiene el poder de transformarte significativamente, porque nos habla de la gracia de Jesucristo.
Efesios 6:14a nos dice: Estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Así que Pablo nos dice, si queremos enfrentarnos a estos esquemas del demonio, tenemos que ponernos este cinturón de verdad. Si escuchas esta narrativa de Pablo, es que nos dice que esto es un prerequisito para la guerra espiritual. Es bien importante para poder entender lo que está sucediendo aquí. Es que esto se escribió en el primer siglo, se escribió en griego. Así que si traducimos esto mucho más literalmente a inglés, lo que Pablo está diciendo es estar firmes, habiéndote ceñido tu cintura con la verdad. No sé lo que esto significa, pero suena bíblico. Para ceñir algo significa que se aprieta, y tal vez esto es lo que está debajo de las costillas, esta sección que está acá, la cintura. Lo que significa es, la imagen real de esto es que está apretando esa área. ¿Qué significa esto? Si vamos a ese siglo, los hombres usaban unas túnicas largas que llegaban casi hasta sus pies. No porque era una cultura modesta, sino que porque ellos estaban caminando por el desierto, donde era muy caliente, y esto les ayudaba a mantenerse aereados. Pero había un problema con esto, y era que si tenías que ir a la batalla, si tenías que estar haciendo alguna actividad física ardua, pues no podías mover tus piernas adecuadamente. Así que ellos se subían sus túnicas, como lo vemos acá, se las llevaban hacia arriba hasta la cintura. Entonces se las amarraban alrededor de su cinturón o de su cintura y lo ponían dentro del cinturón. Y de esa manera, pues entonces eran mucho más ágiles y podían ir a la batalla. Y eso es lo que significaba ceñirse su cintura. Y entonces te mostraba listo para acción. Si no hacías esto, pues no estabas listo para todas estas cosas, inclusive para la guerra espiritual. Esta es la imagen que estamos viendo acá. Así que ese cinturón de verdad cargaba mucho más peso en el siglo I que hoy. Así que hoy día no usamos los cinturones con ese enfoque. Hoy es un accesorio de la moda. En ese siglo era una necesidad. A medida que yo estaba leyendo acerca de este cinturón de verdad y cómo esto lo usaban los romanos, aprendí algo. Es que los soldados romanos, lo primero que se ponían era un cinturón como este, de 4 pulgadas de ancho, que parecía mucho más que lo que se usa hoy día por los fisiculturistas cuando levantan pesas. Así que lo que el soldado romano haría es que se pone eso alrededor de su abdomen, y eso era la primera pieza de armadura que él se pondría. ¿Sabes por qué? Porque el resto, que pesaba cerca de 75 libras, el cinturón le hacía ayudar a aguantar esa armadura en lugar. También le ayudaba a poner esa espada, iba a soportar o ayudar ese abdomen. Si ustedes le preguntan a cualquier entrenador hoy día, le va a decir que tú no eres fuerte a menos que tengas un centro fuerte. Eso asegura tu movilidad, longevidad, te asegura que seas estable en todos tus movimientos. Así que es muy importante que ese centro esté bien fuerte. Si has ido al gimnasio, ves que muchos hombres y mujeres están utilizando un cinturón similar a este. Y lo que esto hace es que provee un soporte en el frente y en la parte de atrás, superior e inferior, y ayuda a fortalecer y aguantar ese centro del cuerpo a medida que estás haciendo las pesas. Pero la realidad es que cuando se refiere a la relación con Dios, a la parte espiritual, el centro, esa parte importante, tiene que estar basado en verdad.
Por eso aquí en Crosspoint, uno de nuestros 7 valores es la verdad importa. La verdad es importante. Vivimos en una cultura que dice que la verdad es relativa. Aquí en Crosspoint decimos que la verdad es relevante. Y no podemos permanecer y posicionarnos como cristianos si no estamos basados en la palabra de Dios. Esto es la palabra sobrenatural de verdad. Así que el cinturón de verdad, como para los cristianos, es que todo esté basado en la palabra de Dios. No vemos a nuestra verdad, sino vemos a la verdad de Dios, a la verdad objetiva, a la Biblia, para entender la esencia de la verdad. Así que puedes estar pensando, ¿pero qué exactamente es la verdad? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan crítico? Así que voy a hacer referencia al filósofo Aristóteles, y tal vez se recuerdan esto en enero. Aristóteles solía decir, la verdad es cuando dices lo que es, y lo que no es, no es. En otras palabras, él nos está diciendo, es una reflexión específica de la realidad. La verdad es una reflexión específica de la realidad. El doctor Tony Evans dice que la verdad es la perspectiva de Dios en cualquier situación. ¿Quieres saber lo que es la verdad? Es la opinión de Dios en todo. ¿En dónde vemos la opinión de Dios? Lo encontramos en el libro, en la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios piensa del matrimonio? Miras este libro. ¿Quieres ver lo que Él piensa de pecado? En el libro. Lo que es el infierno y la realidad, miramos este libro. En la perspectiva de Dios en todo. ¿Sabes lo que he descubierto en mi vida? Es que muchas veces la verdad es inconveniente y nos hace incómodos. Muchas veces queremos pensar que no sepamos la realidad de algo porque nos enfrenta y a veces puede ser inconveniente. Entonces, por esta razón, nuestra cultura tiene una relación incómoda con la verdad. Entonces, si miramos 50 años atrás, nuestra cultura ha transformado significativamente su relación con la verdad. Puede ser muy incómoda y en vez de conformarse a esa verdad, entonces quieren que la verdad se conforme a nosotros. Algunos baby movers que estén por ahí, algunos de ustedes que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta tal vez los 1960, ustedes crecieron en una era en donde la revista Time hacía la pregunta, ¿está Dios muerto? Hoy día, en el 2017, en otra generación, la pregunta es otra, ¿es la verdad muerta? O sea que para que tengan un poco de contexto, sus nietos están creciendo en una cultura que no se está haciendo esa pregunta, sino se está haciendo la pregunta, ¿es la verdad? ¿Está la verdad muerta? La verdad es una base de nuestra sociedad y el magazine está preguntando si la verdad está muerta. Ya la gente no se preocupa por la verdad. Si todos podemos crear nuestra propia verdad. ¿Es importante esto? Una gran ilustración es, hace sobre 20 años, en el 1991, en las confirmaciones del juez Justin Clarence. Esto fue muy incómodo. Había una abogada llamada Anita Hill que lo acusó a él de que había tenido una conducta inapropiada sexualmente con él. Y salieron todas estas alegaciones. Entonces él estaba rechazando todo lo que ella decía. Y era muy interesante en cómo esto sucedía en esa época. Tanto demócratas como republicanos estaban todos tratando de entender quién estaba diciendo la verdad. Era el juez que estaba diciendo la verdad, era Anita Hill la que estaba diciendo la verdad. Entonces la pregunta siempre era, ¿quién está diciendo la verdad? Si le damos para adelante 30 años, al 2018, en un caso similar, en donde Brett Kavanaugh estaba pasando por el proceso de confirmación y
un caso similar, Christine lo estaba acusando ¿verdad? de algo que había sucedido en los momentos que estaban en la universidad. Y de momento yo recuerdo lo que está pasando acá. Y recuerdo que el senador de New Jersey, Cory Booker, dijo algo bien impactante en ese momento. Y él se estaba refiriendo a ella, Christine Blasey, y dijo, ella vino a esta audiencia a decir su verdad. Era como algo para mí tan impactante que dije, wow, ¿qué él dijo? Que ella vino a decir su verdad. Esto no se trata de su verdad o la verdad de él. Eso se trata de la verdad. Hay una verdad, no la verdad de él y la verdad de ella. Yo no estaba allá cuando Anita Hill estaba trabajando para el juez Jost. Yo no estaba en la universidad con Brett y Christine. No sé quién está diciendo la verdad, pero sí sé una cosa. Solamente hay una verdad. No es la verdad de ella o la verdad de él. Es la verdad. Eso es tan importante para poderlo entender, pero vivimos una cultura, en un lugar que nuestra cultura, en la esencia, el concepto de verdad, está siendo atacado o ha sido destruido completamente. Eso es quien somos hoy día. Antes de entender la verdad y conformarnos a ella, queremos que la verdad se ajuste a nosotros. Ese es el origen o el génesis de muchas de las narrativas que tenemos hoy día. Mire a ver si esto le parece familiar. Todos tienen su verdad. Todos tienen su propia verdad. Tú haces lo tuyo. Tú haces lo tuyo. Mira dentro de ti, tú miras y haces lo tuyo y tú haz lo tuyo. O escuchas a personas decir, todos los caminos religiosos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Estoy obligado delante de Dios a decirle que eso son mentiras. Hay una pregunta que hay que contestar. ¿Cuál es el origen de esas mentiras? ¿De dónde vienen esas mentiras? Vienen del padre de las mentiras. Su nombre es Satanás. Él ha estado en esta industria de las mentiras por años y miles de años. Y es excelente a esto. Muy bueno manipular la verdad. En Juan 8, un capítulo fenomenal de la Biblia, Jesús le está hablando a los judíos y Él les dice que Él es la luz del mundo. Cualquiera que acepte mis enseñanzas y siga mis enseñanzas, vas a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Eso es una frase increíble. Entonces los judíos están ofendidos por esto y dicen, ¿qué significa? ¿Qué tú te refieres? Nosotros somos libres, somos descendientes de Abraham. Pero ustedes no entienden. Jesús les dice, cualquiera que peca es un esclavo del pecado. Y ahora están bien ofendidos. Le dice, ¿cómo tú dices eso? Nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Así que en Juan 8, en 42, Jesús le dice, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios he venido y he venido. Pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, ahora vemos al 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y les deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso, y padre de mentira. Esas son palabras de guerra. Esas son palabras que te van a poner en problemas, pero Jesús continúa. Pero a mí, que digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Recuerdan Efesios 6:11, donde nos dice ponernos toda la armadura de Dios
para que puedas estar frente a los esquemas del diablo. El mayor esquema de Satanás es sus mentiras. Es el padre de las mentiras. Cuando él habla, él miente porque esa es su lengua materna. Lo ha hecho desde el principio. Cuando vemos en Génesis, eso es lo que hace Satanás. Él miente, pervierte la verdad, manipula la verdad. Él no le hace un asalto enfrente a la verdad, sino que viene por el lado, la moldea, la ajusta y nos persuade con sus mentiras. Así que tenemos que pararnos ante esos esquemas con el cinturón de la verdad. Pablo está usando estas imágenes romanas en lo que nos está dando unos visuales de la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios está basada o enraizada en el Antiguo Testamento. Vemos esto en Isaías 11, el verso 5. El profeta Isaías estaba escribiendo 700 años antes de Jesús y le está hablando a la enfermedad espiritual de Israel. Y le dice, el juicio viene, tus enemigos te van a conquistar, los van a enviar al exilio a Babilonia. Pero Dios es fiel y los va a traer a sus descendientes de regreso a Israel y después va a traer a un Mesías. Entonces les dice en el verso 5, Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. En el hebreo, la palabra para fidelidad es emunah. Es una palabra que es muy rica y puede significar fidelidad, verdad o fidelidad. Pero el apóstol Pablo, cuando lee Isaías 11:5, él está viendo, él está entendiendo esa imagen como el cinturón de verdad. Porque Pablo es un estudioso, habla hebreo y griego. Y él sabe que en el hebreo, emuná, se traduce en la traducción Septuaginta, se traduce como aletheia en griego. Aquí vemos esta traducción de la Septuaginta y lo traduce a aletheia. Y entonces vemos como en Efesios 6:14 dice, estar pues ceñida vuestra cintura en la verdad. Luego de 700 años que Isaías escribió su libro, entonces nació Jesús en Belén. 30 años después fue bautizado por Juan el Bautista. Juan le dijo a todos los judíos que este es el Mesías. Este es el que habíamos estado esperando. Entonces Jesús, a medida que salía de su bautismo en el río Jordán, Dios afirmó con audio, con una voz diciendo, este es mi son. La gente lo escuchó con sus oídos, en donde tengo complacencia. Y el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, vino a Jesucristo para empoderarlo en su ministerio público. ¿Qué pasó después? Jesús resucitó a alguien de los muertos, sana a los enfermos, le devuelve la vista a los ciegos. Mal, 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 incorrecto, incorrecto, incorrecto. Lo primero que hizo Jesús antes de hacer todos esos milagros fue irse separado al desierto, a poder estar enfrentando los retos del infierno o de Satanás. Él estaba cansado, estaba débil, y en esos momentos es donde Satanás vino a tentarlo, a tratar de manipularlo. Satanás no va a venir al Hijo de Dios con un asalto totalmente frontal y empieza a poner duda o a tratar de poner duda. Quiere hacer que Jesús cuestione el compromiso de él con el Padre. Mateo 4, él viene a Jesús cansado y le dice,
si tú eres el Hijo de Dios. Lo que pasó en Mateo 3, Dios el Padre te afirmó como hijo y ahora Satanás le dice, sí, si tú eres el Hijo de Dios. Entonces convierte estas rocas en piedra, en pan. En otras palabras, prueba que tú eres el Hijo de Dios. Está tentándolo para que él cuestione su identidad. ¿Cómo responde Jesús? Habiéndose puesto ese cinturón de verdad, él le responde con la propia palabra y hace una referencia a Deuteronomio. Y le dice, el hombre no se sustenta solo de pan, sino de toda palabra que proviene de Dios. Jesús refuta las mentiras de Satanás con la verdad. Entonces, Satanás lleva a Jesús al tope para que vea el templo. Y saben ustedes que Satanás es un teólogo excepcional, que él conoce la palabra muy bien. Y le dice, Jesús, estaba leyendo la palabra y vi los salmos que Dios promete enviar a sus ángeles para protegerlo. Así que pruébalo. Déjame ver los ángeles que vienen. Si te tiras de aquí, los ángeles te van a proteger. Jesús le dice, no. También está escrito. No pongas al Señor tu Dios a prueba. Jesús correctamente interpreta y aplica la palabra de Dios en las mentiras de Satanás. Finalmente, Satanás lo lleva al tope de la montaña y ve todos los reinos del mundo y le dice a Jesús, tú eres un rey, Jesús. He escuchado el plan de Dios. Vas a ir a la cruz y morir, pero yo te puedo hacer un rey sin la cruz. Si tú me sirves a mí, yo me puedo asegurar de que tú tengas dominio sobre todo esto. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Está escrito, adora a tu Dios solamente. ¿Cómo Jesús combate a Satanás? Se pone siempre el cinturón de la verdad y aplica fielmente la verdad de la Escritura a todas las tentaciones de Satanás. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Éfesos, en griego, y les dice, así que ajustense el cinturón de Alatea, como hizo el Mesías, el cinturón de verdad. Pero no es la primera vez que el apóstol Pablo trae el concepto de verdad en Efesios. Si vemos en Efesios 1, y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el verso 13, en él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten cómo Pablo, que le dice, cuando ustedes han escuchado la palabra de verdad, y él explica lo que es, y le dice, el evangelio de tu salvación. La palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación. Entonces le dice, ustedes creyeron en el evangelio, pues entonces están sellados con estas promesas. Si le damos para adelante a Efesios 4:21, dice, la verdad es en Jesús. La verdad es en Jesús. Pablo le está diciendo, contrario a la creencia popular, la verdad no es una proposición que nos hacemos. Es lo que yo creo o lo que yo creo dentro de mi corazón. Mi verdad es la única. Pablo le dice, no, la verdad es una persona y su nombre es Jesús, el que creó todas las cosas. El que creó la realidad vino a darnos la realidad máxima a nosotros a través del evangelio. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. El eterno Hijo de Dios, el que creó la realidad, vino a revelar la realidad máxima para que podamos encontrar esperanza, perdón, salvación en Él. A medida que leemos la palabra de Dios, reconocemos quiénes somos. Nuestra cultura nos dice, tú eres especial, eres único. Tú sé tú. Y la Biblia nos dice, tú estás perdido.
Tú estás roto fundamentalmente. Tú estás roto espiritualmente. Te has desviado de Dios. Y si Dios tuvo que venir a rescatarte, Dios tuvo que venir su propia ley y enviar a Jesús para que a través de ese sacrificio tú pudieses tener verdad. Y para que a través de ese sacrificio los pecadores torcidos como nosotros, como yo, podamos encontrar la verdad y encontrar lo correcto, no por algo que hayamos hecho, sino poniendo nuestra esperanza y nuestra fe en ese sacrificio que Jesús hizo. Hay poder transformador que cambia corazones, poder transformador en el Cordero que puede limpiar nuestro pecado. Nada excepto la sangre de Jesucristo. Esto no es solo una canción de poder cantar, sino es la verdad. La verdad es en Jesús. El Evangelio es la palabra de verdad, en donde los pecadores que están perdidos han sido dramáticamente transformados por el amor de Jesús. Nos han dado ojos para ver, oídos para escuchar. No solo podemos escuchar la verdad, sino que podemos identificar las mentiras. Pero aquí está la conclusión. Tenemos una marca en nuestras espaldas. Satanás te odia. Satanás odia a Dios. Él odia al pueblo de Dios. Y viene detrás de sus cristianos, detrás del pueblo de Dios, y con sus esquemas son solo para nosotros. Vienen para nosotros. Así que debemos de pararnos con esta armadura de Dios. Y comenzamos poniéndonos este cinturón de la verdad. El primer pedazo de esas armaduras es ese cinturón de verdad, para que podamos saber la verdad y la verdad nos haga libres. ¿Qué significa ser un cristiano? En una manera lo podemos definir como alguien que ama la verdad, alguien que cree en la verdad. Así que, ¿qué significa no ser un cristiano? Pablo nos lo dice en 2 de Tesalonicenses 2. Nos dice, el advenimiento de este impío, se refiere a Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. En el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. ¿Cómo somos salvos? Amando y creyendo la verdad, la palabra de Dios. Pero si te rechazas amar la verdad, Él continúa. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es una palabra difícil. Y me pregunto si aquí cerca de las 200 y tantas personas que hay alguien aquí que rechaza amar la verdad. ¿Hay alguien aquí que se rechace amar la verdad? O tal vez a no ser cristiano. Eso es lo que significa no ser cristiano. Es que te niegas a creer la verdad. Y la Biblia dice que tú vas a ser condenado. El juicio de Dios en el pecado está en tus hombros, porque tú te rechazas a recibir la verdad de que Jesucristo cargó ese pecado, cargó esa culpa, para que tú puedas ser perdonado, tú puedas ser salvado, para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Pero porque te niegas a reconocer esa verdad, entonces la condenación y el juicio de Dios está sobre ti. Y eventualmente cuando mueras, irás a un lugar que la Biblia llama el infierno. Y tú tal vez puedes preguntarte, ¿cómo tú te atreves a decirme eso? Que yo voy a ir al infierno. ¿Quién eres tú para eso?
¿Quién eres tú para decir que tu versión de la Biblia, de la verdad, es la correcta? Eso es lo que tú piensas, eso es tu interpretación, eso no es mi interpretación. Tal vez eso es lo que estás pensando. Entonces yo te digo, no es solo mi interpretación. Por los últimos 2000 años, los cristianos, a través de muchas culturas, de muchos continentes, han leído el mismo libro por 2000 años y han llegado a la misma conclusión. Porque no es su verdad, es la verdad de Dios. Está revelado a nosotros en el libro. No es mi interpretación. En el consenso de 2000 años de cristianos leyendo la Biblia. Esto es una verdad inconveniente. Esto es bien incómodo. Me rompe el corazón para mis familiares y amigos que no son creyentes, pero por solo el hecho de que es inconveniente no significa que no sea la verdad. Hay algo en estos 2000 años que dice, lee los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, y ahí hay muchas referencias a sus enseñanzas. Y aquí dice cosas muy locas como, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene a mí a través de, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y aquí habla más del infierno de lo que habla del cielo. Jesús hace unas reclamaciones muy impactantes que no pueden ser parcialmente verdad. Tienen que ser o verdad o falsas. ¿Y qué hacemos con esto, con esta cultura, estas narrativas de la cultura, que todos tienen su propia verdad, tú haces lo que es tuyo, todos los caminos llevan a Dios? ¿Cómo respondemos a estas mentiras de Satanás? Vamos a enfocarnos un poco y tratar no de pensar como americanos, porque creo que esto nos va a hacer bendecido. Aquí tenemos familias indias, por ejemplo, y vamos a verlo desde la perspectiva india. Imagínese que usted nació en la India y vino acá a los Estados Unidos para trabajar, te casaste, crecen tus hijos acá, y de momento uno de sus hijos viene y les dice, sí, mamá, papá, he visto dentro de mí y soy un chico atrapado en un cuerpo de mujer. Yo determino mi propia verdad. Estoy supuesto a ver mis sentimientos y quiero dejarles saber que soy un chico atrapado en un cuerpo de niña. Si tú eres el padre americano normal, ha sido condicionado a decirle, estoy contento de que hayas mirado dentro de ti y estoy aquí para apoyarte porque tú tienes que hacer lo que tú tienes en mente. Un padre indio le diría, ¿cómo es? ¿Quién te dijo esto? ¿La persona dentro de ti? Así que la persona dentro de ti te dijo a ti quién tú eres realmente. Bueno, eso no funciona para mí. Si ese estudiante indio llama a sus abuelos y le dice a sus abuelos, mira, es que yo no soy una niña, sino soy un chico dentro de una niña. Y así que el abuelo le va a decir, pero nieto, ¿qué está pasando contigo? Esto es incoherente. Pero esto en el resto del mundo ha sido incoherente, sino en los Estados Unidos es muy expectativa, muy esperado. Esta es la manera Disney de ver el mundo. Si tú crees quién tú eres, entonces tú eres el héroe de tu propia historia. Te vamos a celebrar, vamos a hacer estatuas a ti, te vamos a adorar a ti, porque tú haces lo que sientes. Afirmar eso es no amarlo. Afirmar que puedes encontrar esa verdad dentro de ti es una mentira, porque la verdad objetiva viene fuera de nosotros, viene de Dios y está en el libro. ¿Y qué hacemos entonces con la otra narrativa cultural de que todos los caminos llevan a Dios? Que hay gente que dice, no, para ustedes es Jesús, para los budistas es Buda, para los
que siguen a Vishnu es Vishnu, para los... Todos los caminos llevan a Dios. ¿Qué hacemos con eso? Usamos nuestro cerebro y le decimos, bueno, yo he visto todas estas religiones y muchas de ellas se contradicen. Van en contra de una y otra. Así que no todo puede ser verdad. O hinduismo está correcto, o el budismo, o el islam, o el judaísmo, o el cristianismo, pero no todos pueden ser verdad porque todos se contradicen. ¿Ves cuán incoherente es esta mentalidad? No hay base. El resto del mundo reconoce eso, pero en nuestra burbuja occidental, nosotros estamos pensando que somos los educados, los iluminados, y pensamos esto. Pablo continúa en 2 de Tesalonicenses, en el verso 13. Para nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él los llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que Pablo les dice, ustedes creen la verdad, estén firmes en la verdad, para que puedan entender estos esquemas del diablo. No somos no inteligentes, simplemente no sabemos lo que no sabemos. Yo recuerdo la primera vez que yo empecé a leer la Biblia, que la leí en orden. Las cosas estaban explotando en mi mente. Era tan revelador para mí. Así que déjeme preguntarle, ¿usted sistemáticamente lee la Biblia? ¿Usted intencionalmente pasa tiempo en la palabra de Dios para que puedas entonces crecer y construir ese cinturón de verdad? ¿Lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los correlacionas? ¿Estudias la Biblia con otros creyentes para que puedan educarse unos a otros? Si lo estudias por tu cuenta solamente, te vas a perder algunas cosas. Por eso es importante con otros. Si no has estudiado teología sistemática, les recomiendo el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem. Y es importante cómo vamos aprendiendo doctrina espiritual y bíblica a medida que nos ponemos ese cinturón de verdad. Satanás sabe que estamos haciendo esto. Y entonces, como él no puede destruir tu doctrina, sino que va a plantar semillas de dudas, cuando se refiere a tu relación con Dios, te va a hacer cuestionar las promesas de Dios. Y va a hacer cuestionar si Dios en verdad te ama o no. Tal vez te puedes relacionar a Jesús en Mateo 4 y tú estás entrando en el desierto. Estás en un desierto espiritual de soledad. Tal vez tienes 30 y pico de años y quieres una pareja y estás pasando dificultad con la soledad y Satanás empieza a darte mentiras. Así que tú eres hija de Dios y Dios te ama tanto. ¿Por qué entonces estás soltera? ¿Por qué estás sola? ¿De verdad Él te ama? ¿Por qué no te ha dado un esposo? Yo pienso que tal vez nunca vas a estar llena. Cuando entendemos a ponernos este cinturón de verdad como cristianos, podemos responder a las mentiras de Satanás. Y cuando tengamos estas preguntas de si Dios me puede amar cuando estoy soltero, pero con ese cinturón de verdad, le decimos, sí estoy lleno porque tengo a Jesús y eso es lo que me da esa llenura completa. Esos deseos que no están llenos en tu vida, tal vez de manera profesional o tal vez este Día de las Madres es difícil porque quieres ser madre y Dios no te ha dado hijos. Y tal vez te sientes que no tienes valor porque no eres madre. Satanás empieza a darte esas semillas de dudas.
que te envenenan y te quieren identificar que no eres valioso, que no tienes propósito. Pero tenemos este cinturón de verdad y que encontramos nuestro valor, nuestra identidad en Jesucristo. Dios vino, vivió por mí, murió por mí. Por eso es que sé que soy valioso. Porque la cruz declara mi valor por siempre ante los ojos de Dios. Entonces tal vez estás aquí hoy y el Día de las Madres es un día difícil para ti. Porque tal vez piensas que has fallado como madre. Le has gritado a tus hijos. Entonces Satanás te empieza a poner esas semillas. ¿De verdad Dios va a aceptar una mamá así como tú? Que como tratas a tus hijos, estás haciendo un mal trabajo. ¿Dios de verdad te va a aceptar? Cuando tienes el cinturón de verdad, tu respuesta es: mi aceptación no viene con mi desempeño como madre, sino quién yo soy en Jesucristo. Soy aceptada porque su perfección. Tengo la justicia y aceptada dentro de los ojos de Dios porque tengo la justicia de Jesucristo. Voy a invitar al equipo de adoración a que nos lidere en una canción de celebración en la verdad del Evangelio y a dejarles saber que van a haber personas de nuestro equipo de oración enfrente y que cuando tú te sientas en el desierto, en soledad y necesitas ayuda poniendo ese cinturón de verdad, ven adelante, deja que ellos oren por ustedes. Concluimos. Señor, te doy gracias por este texto. Gracias, Jesús, porque tú eres quien tienes el cinturón de verdad para que nos ayudes a identificar los esquemas del demonio. Porque tú, Jesús, te levantaste enfrente a las mentiras de Satanás. Señor, te pido que nos ayudes a hacernos personas de verdad, que aman a la verdad, que conocen la verdad, que dicen la verdad. Ayúdanos, Señor, y haznos separados de las mentiras de Satanás y que encontremos la última verdad, porque toda la verdad está en Él, en Jesucristo. Te amamos, Jesús. Amén.